Vamos a hablar de que Jesús, en Él se cumplieron las profecías y la ley. Es fundamental que abordemos esto. Va a ser una enseñanza muy linda. Yo confío que el Espíritu Santo te va a tomar así de la mano ahí en la confianza de tu corazón, porque tenemos que confiar en Dios. Y la confianza en Él, o sea, la fe, viene por medio de la palabra. Y es hermosa cuando ella está así firme, así como una estaca bien metida, ¿verdad? Que sostiene todo lo que pensamos, que sostiene la forma como vamos a sentir la vida, que sostiene los principios que tenemos para tomar nuestras decisiones, para que no seamos movidos de un lado para el otro, porque la palabra dice que la gente inconstante no puede recibir nada de Dios. Entonces estas porciones, estos espacios donde Dios a través de tu casa espiritual ministra la verdad eterna sobre tu alma, es fundamental y es como que te sirvan la mesa, lleva ese pan a tu boca. Amén, hermanos. Entonces, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dice lo que se le enseñó a él. Atiendan, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hermanos, el apóstol Pablo en un evento sobrenatural, ojalá pudiésemos tener todo así, pero son cuestiones muy especiales que no se van a dar siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que se dé siempre es la predicación del Evangelio. Y que de alguna manera es igual, eternamente poderoso y salvífico a la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que encontrarse con Jesús. Que una luz resplandezca al punto que le encegueció. Pero no todos vieron. Había más gente que Pablo, pero Pablo solamente fue él el que vio. Era una persona asignada por Dios de una manera muy especial. Pero a pesar de haber tenido esa experiencia sobrenatural, él también fue enseñado. Y hay personas que estuvieron en medio de la enseñanza que el apóstol Pablo recibía, Aquila y Priscila, por ejemplo, por supuesto que el apóstol Pedro también. Él dice, yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Están ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados, porque vino una nueva revelación entre los apóstoles. No, aconteció aquello porque estaba anunciado por las Escrituras. No solamente su muerte estaba anunciada. Dice el versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió. Hermanos, nosotros no vamos a poder entender todo lo humillante y terriblemente doloroso para el contexto histórico de lo que representa una ejecución por crucifixión en manos del Imperio Romano. Yo estuve en un momento dado cuando llegábamos a la penitenciaría. En verdad que llegábamos, y dije, porque un grupo de distintas causas de delitos estábamos siendo llevados en el mismo móvil. Ingresábamos a ese lugar y se escuchaban las cadenas o los candados de los portones. Plum, plum. Era un sonido que te impresiona así en tu mente, ¿verdad? No sabes con qué o con quiénes te vas a encontrar y llegas a ese lugar y ahí está toda la gente y comienzan a leer las causas por las cuales uno está llegando a ese lugar y parece que están así, con mucho respeto lo digo porque son mis prójimos, son humanos, también son imagen de Dios, pero parecían así como que estaban así como para morder y para arrancar cualquier cosa. Impresiona mucho. Y vos no tenés que demostrar miedo ahí, pero estás absolutamente impresionado. Y encima que voy a hablar en primera persona, yo era culpable. Pero el Señor es inocente, sin pecado. Y fue clavado en un madero, haciendo de dos pueblos uno solo, los de su nación, los hebreos, Israel, los entregaban en la mano de los gentiles, los que no son descendientes de Abraham, para que acontezca un evento glorioso.
que es lo que estamos recordando en la Semana Santa. La humanidad fue visitada con perdón. Pero el precio que se pagó es difícil de describir. Aunque he leído así notas y también estudios apoyados por personas que son de la ciencia, específicamente de la medicina, donde describen los dolores físicos que tuvo que atravesar el Señor. No es solamente el dolor físico, hermanos. Tenemos que entender que algo profundamente espiritual aconteció allí. Él ya sudaba gotas de sangre estando en el huerto de Getsemaní. Ahí aconteció algo mucho e infinitamente superior a algo que es doloroso solamente en el ámbito de lo físico. Era en el alma, era en la mente, era en el espíritu lo que aconteció en aquel lugar. Quiero retomar aquí y volver a decirles, no vamos a poder entender todo lo humillante y terriblemente doloroso para el contexto histórico en relación a lo que representa una ejecución por crucifixión. Y que los discípulos hagan tanto énfasis en presentar a un Salvador crucificado. ¿Qué es lo que intentan comunicarnos? Al punto que se convirtió en un símbolo de nuestra fe. Tenemos en nuestros templos ese lugar de tortura de muerte. Porque cualquiera que se intentase tan siquiera bajarle de la cruz en vida estaba desafiando al imperio más poderoso de aquel contexto. Es muy importante entender lo poderoso del imperio. Es muy significativo comprender que 70 años después se sucede la diáspora, cuando el general Tito, que posteriormente sería emperador de Roma, destruye Jerusalén y el templo, cumpliéndose una profecía que había anunciado justamente nuestro Señor Jesús, pero sirviendo también para que podamos entender que no era cualquier ejército. En esa región de Occidente y también Oriente Próximo era el imperio que dominaba. No había forma, hermano, de que alguien pueda ser bajado de ese madero con vida. Por eso es que una y otra vez también los apóstoles han hecho énfasis de que el Salvador fue crucificado. Este representa un discurso inadecuado, tal vez indeseable, pero claramente comunicado. La crucifixión fue necesaria por nuestros pecados. Todos los detalles de la paga del pecado estaban claramente expuestos cientos de años antes de que se suceda la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Parecía como si fuera que habían sido testigos del evento. ¿Quiénes? Los profetas. Es muy significativo que Dios haya revelado de tal manera que no sea posible eludir lo que se había anunciado con anticipación. Aunque digo una vez más, humanamente muy difícil de digerir. Vamos a pasar después posteriormente por el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, 700 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando 7 siglos. Y en un momento dado, una persona en las calles de Israel, en este contexto ya, estamos hablando del siglo XXI, les leía esa porción de las Sagradas Escrituras a israelitas que estaban ahí en la calle. Y después de leerle esa porción de la palabra, les preguntaron, ¿a quién se refiere? No, perdón, me corrijo. ¿Esto qué parte es del libro sagrado? ¿Es la Biblia de los cristianos o es la Torá? Le preguntaban. Y ellos le decían, es la Biblia de los cristianos.
porque es lo que pasó con Yeshua, con Jesús. Y después cuando él le mostraba que estaba en la Torá, específicamente en el libro del profeta Isaías, que hace muchos anuncios mesiánicos, hace también el anuncio del sufrimiento del Mesías. La cara de ellos era sorpresa. Hermanos, no podemos separar nuestra salvación de la verdad. Querer disociar las Sagradas Escrituras, la verdad de la Biblia, de la expectativa de vida eterna del ser humano es diabólico, es perverso, es satánico, es oscuridad disfrazada de buenas nuevas. No hay otro evangelio que aquel que fue enseñado, que recibió el apóstol Pablo y que después le asignaba una vez más a los cristianos que vivían en Corinto. Lo que yo recibí les doy. Jesús fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta revelación fue progresiva. Ya Moisés tenía parte de ella cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, dice que la simiente de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, refiriéndose a la iglesia que el Señor iba a engendrar con su muerte expiatoria y refiriéndose también al nacimiento virginal por medio del Espíritu Santo que habría de acontecer en el vientre de aquella mujer que se llamó María. Génesis 3:15. También está anunciado lo que había de acontecer con nuestro Señor Jesucristo, con la piel de aquel animal que cubrió la desnudez, la vergüenza, el pecado, la desobediencia de Adán y de Eva. Fue la primera vez que se derramó sangre sobre la faz de la creación. El cordero que sacrificó a Abel. En capítulo 4, versículo 4. El cordero pascual de Éxodo capítulo 12. Las cabras, las ovejas, sin defecto, sacrificados en el templo, así como demanda Levítico 4:27 en adelante. La ley de Moisés, o en la ley de Moisés, la Biblia declara que Cristo es un sacrificio expiatorio. La carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Estén atentos, por favor. Le ruego al Espíritu Santo que pueda captar tu atención. Dice, límpiense de la vieja levadura. ¿A qué se refiere? No se refiere ya a algo que comemos, hermanos. Se refiere al pecado. Para que sean una nueva masa. Se refiere a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Como lo son en realidad, sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. La expiación es la eliminación de la culpa. ¿Vos entendés que estás sin culpa? ¿Comprendés que fueron borradas tus iniquidades, tus perversiones, tus maldades? Que estás limpio delante de Dios. Por favor, no dejen de predicar esto. Oro por el pueblo uruguayo. Ellos ya no le llaman Semana Santa, le llaman Semana de Turismo o de familia o algo así. La expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. Va tomando forma lo que vamos a leer en Isaías capítulo 53. Jesús muere por los pecadores, por los pecados de los hombres. Él lleva en sí mismo los pecados de todos los que invocan su santo nombre. En Jesús se cumple la ley, donde se exigía la confesión de los pecados del pueblo sobre un cordero sin mancha por parte de un sacerdote. Literalmente llegaban y un animal inocente que representaba a Cristo ponían sus manos y confesaban su pecado sobre aquel animal.
Y ese animal era degollado y se derramaba su sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la paga del pecado es muerte. Y no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Porque en la sangre está la vida. Jesús en favor nuestro hizo una expiación vicaria. ¿Qué quiere decir eso? Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. El tormento de la condenación nunca jamás tendrá parte con nosotros. Él lo sufrió por vos. Por eso le decía a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, mi alma se aflige. Literalmente Él estaba agonizando, porque nuestros pecados estaban yendo sobre su cuerpo, para que Él pueda ser apresado sin haber cometido ningún delito. Juzgado injustamente para ser entregado en manos de los gentiles, para que conforme a las Escrituras Él pueda tomar nuestro lugar de castigo. Eso es una expiación vicaria. Jesucristo se convirtió en el sustituto de la humanidad, muriendo en la cruz para justamente expiar nuestros pecados. Es lo que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24 dice: Él es quien llevó en Él mismo nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. Acabo de leer primera de Pedro 2, 24. Continúa diciendo: para que nosotros, estando ya muertos al pecado, ¿qué quiere decir eso? Gracias a Cristo no tenemos nada que ver con el pecado. ¿Cómo le podemos hacer una exégesis así muy sencilla? Hermanos, cuando hemos creído en Él, ese pecado que en otro tiempo no solamente los practicábamos, sino que nos deleitábamos y hacíamos alarde, invitando a otros a venir a participar de esa inmundicia, aunque somos tentados en nuestra naturaleza caída, desde nuestro interior lo aborrecemos profundamente. Por eso dice, para que nosotros, digo bien, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, la herida de Jesús, fuimos o fuisteis sanados. En la cruz de Jesús se sucede también una expiación propiciatoria. ¿Qué quiere decir esto? La muerte de Jesucristo apaciguó la ira de Dios. Vieron, en un momento dado el cielo se oscurece, la tierra tiembla, como nunca antes. Pero en medio de ese momento de tinieblas, se sucede algo muy glorioso en el templo, que es una figura de la relación o comunión entre el Creador y su creación. El lugar santísimo, que representa un lugar sin acceso para el pueblo, representada esa inaccesibilidad por el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Jesús muere, el velo se rasga de arriba a abajo y el lugar santísimo queda al descubierto. Por eso la Biblia dice: acercaos confiadamente. La muerte de Jesús apaciguó la ira de Dios hacia la humanidad, permitiendo nuestra reconciliación, poder acercarnos a Él. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Las profecías. Ahora sí, por favor, vayan al libro del profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4. Veamos qué quiere decir la propiciación que se hizo por medio de la sangre de Jesús delante del Padre en favor nuestro. Ciertamente Él, el Mesías,
Isaías 53:4. Llevó nuestras enfermedades. Hermanos, por amor a Cristo les digo, Dios puede hacer señales sobre la salud física, sobre el cuerpo del ser humano, si Él lo quiere. Eso no está a disposición de los hombres. O si no, nosotros vamos a ser tipo magos, brujos, y la gente va a generar una dependencia hacia nosotros. No voy a hacer dogma de esto, pero en un momento dado, cuando gente fingió, Ananías y Zafira, fingieron que estaban en el mover del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, por la autoridad que ciertamente tenía, invocando al eterno Dios, al Espíritu Santo, y desnudando que habían permitido que Satanás metiese eso en su corazón, emitió un juicio y ambos cayeron muertos. En otro contexto, el apóstol Pedro, había un tocayo suyo, se llamaba Simón, este era un mago, y veía que cuando se imponían las manos la gente recibía la llenura del Espíritu. Y él quiso comprar eso, este Simón el mago. Y el apóstol Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero. Pero no murió. No es cuando Él diga, cuando se nos antoja a nosotros. Hermanos, esta enfermedad es el pecado. Por su herida fuimos sanados del pecado. ¿De qué te sirve que te sanes físicamente si somos como esos 10 leprosos que cuando se van no vuelven a Él? La sanidad es estar en Él y vivir el resto de tu existencia terrenal, lo que vas a hacer por la eternidad con Él. Si no, pues no tiene sentido, ¿verdad? De que nos sanes y después nos vamos otra vez a vivir pecaminosamente. Hubiese sido mejor que te dejes bien enfermo, en serio, y no estoy siendo sarcástico para nada y en absoluto. Porque muchas veces las camas del hospital son un espacio como el arado cuando pasa sobre la tierra para que la gente sea salva. Muchas veces esos espacios son espacios de misericordia sobre la gente que ha endurecido su corazón a causa de la desobediencia. Entonces, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Recuerden una vez más, mi alma está afligida hasta la muerte. Y le pedía a sus discípulos que oren con Él. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado. Ahí el profeta Isaías habla desde su posición de descendiente de Israel. Como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. De las heridas que causa el pecado, lo digo entre paréntesis. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Pero el Señor, nuestro Dios creador, el Padre eterno, cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. Versículo 8. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a sus generaciones, ¿quién la contará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Quiero hacer un poquito una observación nomás aquí en relación a su generación. Está hablando de su condición humana, de que no tomó mujer ni tuvo hijos. Hay una novela que se llama El Código Da Vinci, creo que se llama, no sé si me pueden, porque me vino nomás a la mente ahora que leí esto. Novela, o dice hermano, novela, o sea, es una invención del escritor. Y así algunos ya hacen religión de un falso Cristo, que se fue y estuvo en la India, que se fue con María Magdalena, que tuvieron tantos hijos. No es cierto.
La Biblia dice que desde su humanidad Él vino para pagar pecados, no para tener una familia terrenal, porque su obra era espiritual. Por medio suyo se iba a engendrar, y lo dice en este mismo capítulo 53 de Isaías, una nueva descendencia para Dios. Continúo leyendo. El versículo 11. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, decid un poco conmigo, conocer lo que dice la Biblia. Las profecías, la ley. Y como una lente que nos ponemos para poder leer, poder encontrarlo a Él. Por medio de su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. ¿Están viendo la figura cuando está crucificado en medio de malhechores? Habiendo él llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Están escuchando al Señor decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba anunciado 700 años antes. Se cumple en Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una profecía que no creo, porque algunos dicen, y él lo pudo haber dicho, conocía la Biblia, pero el Señor se encarga de hacerlo todo de una manera perfecta, conforme a la providencia de su Santo Espíritu. Ahí nomás echan suerte sobre sus vestidos, como estaba anunciado también, de que iba a acontecer. En el versículo 34 siempre. Y la multitud observaba, versículo 35 de Lucas 23, y los líderes se burlaban. Salvó a otros, ¿no se salva a sí mismo? Si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Decidieron arrancar esa porción del libro del profeta Isaías. ¿Saben por qué? Porque es imposible recibir la Biblia. Es imposible recibir la verdad si tu corazón ama al mundo. Ellos amaban su posición de privilegio que tenían. Aunque decían que no eran de Roma, servían a Roma. Y eran capaces de entregar a su compatriota para que ellos no pierdan el privilegio de su posición. Se enojaban porque habían compatriotas suyos que entregaban la plata de sus compueblanos, ¿verdad? De otros hebreos, de otros israelitas. Pero no tuvieron reparo para entregar la mano de un israelita en las manos de estos gentiles. Pero mucho más allá de eso, la respuesta es la que Jesús le dio a Poncio Pilato. Cuando Pilato en un momento dado le dijo: defendete, por favor, yo tengo autoridad para que tu vida sea perdonada. Pilato sabía, estoy parafraseando la Biblia, Pilato sabía perfectamente que él era inocente, que no había cometido nada que sea digno de muerte, porque así mismo alegó: no veo nada que sea digno de condena de muerte, crucifícalo, crucifícalo, comenzaban a gritar cada vez más fuerte. Y le decían: por favor, decí algo, porque yo tengo la autoridad para ponerte en libertad. Y Jesús le respondía: no tienes ninguna autoridad que no te haya sido asignada de mi Padre. Se estaba cumpliendo las Escrituras. Él lo sabía perfectamente. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 21, y Pablo también le enseña a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, que maldito es aquel que es colgado en un madero.
Él estaba llevando nuestra maldición. Por eso no se bajó. ¿Pudo haberse bajado? Hermanos, por un momento intenten pensar. Cuando Él va a ser apresado, viene Judas y le dice amigo. Y cuentan los evangelios que indagan, ¿quién es Jesús el Nazareno? Yo soy. Y el evangelio cuenta que toda esa gente cae en tierra cuando Él pronuncia su nombre divino. Vos y yo diríamos, esto no puede ser, yo no le toco a ese. Porque ahí estaban personas que eran guardias del templo, no eran ignorantes de las leyes ni de las profecías de la Torá. Pero ¿por qué no pudieron resistir? Porque estaba escrito. En ese mismo tenor te digo, estás aquí porque estaba escrito. Que habríamos de ser salvos por el testimonio de ellos. Le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurado eres porque crees al ver, al tocar. Al fin y al cabo eres bienaventurado, Tomás, porque crees, porque la salvación es por la fe y no por las obras. Pero más bienaventurados los que sin ver, sin tocar las heridas del Cordero, creerán. Estamos aquí porque estaba escrito. Así como estaba escrito en el Salmo 21, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has? Es tremendo, desamparado. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Tremendo, se cumple en Mateo capítulo 27, versículo 46 y en Marcos 15, 14. Después el versículo 6 y 7 del mismo Salmo dicen, pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de afrenta de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en el Señor confío, que Él lo rescate. Se cumple en Mateo 27, una vez más, versículo 39, en Marcos 15, versículo 29, en Lucas 23, versículo 35. Que lo libre ya que Él le ha agradado. Mateo 27, 43. Soy derramado, versículo 14, siempre en el Salmo 22, soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón es como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. ¿Recuerdan cuando Él dijo, tengo sed? Cuando se descoyuntaron. Todo esto también seguro habrá estudiado el que ayudó a hacer el guión. Obviamente habrán mirado la película aquellos que estuvieron detrás de la producción de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Es muy significativo cuando buscan hacer que la mano del Señor representado por aquel actor llegue hasta el espacio del orificio donde tenía que ser introducido aquel clavo. Y cómo se descoyunta todo. Estaba escrito. Estaba anunciado que así habría de pasar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16. Los perros me han rodeado. Suena fuerte, son los gentiles. Me han cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos. Sobre mis ropas echaron suerte. Se cumple en Mateo 27, en Marcos 15, ya les dije, y en Juan 19. La Pascua.
para nosotros los cristianos es que se cumplió la profecía. Salmo 34, versículos 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se cumple en Juan 19, 31, que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estamos en el día de la crucifixión de nuestro Señor, a fin de que los cuerpos no quedasen en las cruces, en el día de reposo, puesto que aquel día de reposo era una de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí ya sin vida. ¿Por qué las piernas? Porque la persona cuando está en la crucifixión tiene que hacer, es muy importante el clavo que está en el pie, porque en él se incorpora para justamente poder inhalar y después exhalar otra vez. No me da el tiempo para explicar todo lo que representa eso, esa tortura. Cada vez que extendían un segundo más su vida, tratando de no morir asfixiado, le dolían todos sus huesos. Las heridas de los látigos que flagelaron su espalda. Y la corona seguramente que cada vez hacía que se incrusten más esas espinas en sus huesos, en su sien, en su cabeza. Entonces vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado junto con Jesús. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estaba profetizado. Hermanos, así hay cientos de profecías que si las estudiásemos no alcanzaría esta noche. Que es imposible que se dé en otra figura, en ningún contexto de la humanidad presente. Así como está cerrado el canon, está cerrada la posibilidad de que pueda venir el Mesías Cordero, el Mesías Sacrificio, el Hijo del Hombre, que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también para que se cumplan las Escrituras en Él, Él tuvo que ser levantado, para que todo aquel que mire en Él, el veneno, la enfermedad del pecado, no le condene eternamente. Y así pudiésemos hablar de su sepultura, que también Isaías, hace rato me salté del versículo 9, que se dispuso entre los impíos, ¿verdad? Más entre los ricos fue a ser enterrado, que se cumple en Mateo 27. La resurrección, Oseas capítulo 6, versículo 2, dice: Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. En Hechos, versículos 29 al 31 de capítulo 13 del libro de los Hechos, dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo sepultaron en el sepulcro. Leo bien, sepulcro. Versículo 30. Mas Dios lo levantó de los muertos. Versículo 31 de Hechos capítulo 13. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Jesús anunció claramente que habría de ser crucificado, pero anunció muy claramente de que habría de resucitar. En Juan, en el capítulo 2, versículo 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él lo había dicho y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había hablado. También en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señales,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40 de Mateo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Isaías profetizó que la resurrección de los santos es gracias a la resurrección del Cordero. Así como profetizó el sacrificio del Cordero Pascual, Isaías, ahí en el versículo 10, que también me salté a propósito de Isaías 53, dice: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió cuando se haya puesto su vida en sacrificio por culpa de los pecadores, dice el Señor, verá descendencia. ¿Cómo será esta descendencia? Vivirá por días sin fin. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despierten y canten, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. Isaías 26, 19. 25, 8 de Isaías. Destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará toda lágrima de sus rostros. ¿Qué están festejando? ¿Un conejo? ¿Un huevo de chocolate? Es un tiempo de gloria. El Señor le dijo: Padre, ponme otra vez ahí, en el lugar que siempre estuve contigo. Glorifícame. ¿Y saben qué se venía? Su muerte. Porque Cristo es nuestra Pascua, la cual ha sido sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Jesús es la Pascua verdadera, el Cordero de Dios que fue sacrificado para salvar a la humanidad de sus pecados. Las Pascuas de los judíos conmemoran el día de la liberación de los israelitas de la esclavitud que tenían en Egipto, cuando Dios ordenó a los judíos a marcharse de ese lugar. ¿Cómo? Marcando las puertas con la sangre de un cordero, las puertas de sus casas, para que cuando venga el juicio de Dios, el ángel de la muerte, ese juicio pasara por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto la culpa. Era una sombra de lo que ya aconteció. La Semana Santa para el cristiano es entonces recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es nuestra Pascua. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Recuerdan? Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo es el sacrificio perfecto para que puedan ser perdonados todos tus pecados. Todos, absolutamente todos. Cuando viene un pensamiento de condenación o es un alto orgullo que tenés, que estás poniendo por insuficiente la sangre sin mancha del Cordero, o es un espíritu inmundo al que le estás dando cabida en medio de tus pensamientos, Jesucristo es el sacrificio perfecto. Su sangre derramada en la cruz es el medio por el cual podemos tener una comunión verdadera con nuestro Creador. Cuando Él expiró entregando su espíritu en la mano del Padre, el velo se rasgó de arriba a abajo y para siempre tenemos acceso a la santidad de nuestro Creador, Dios y Padre eterno. En Jesucristo se cumplió las Escrituras, sacrificio expiatorio. Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados. Él es el precio de nuestra redención. Su muerte y resurrección nos redime de la esclavitud del pecado y de la muerte para siempre. Hermanos, la segunda muerte jamás le tocará a aquel pueblo, a aquella persona que ha depositado su esperanza de salvación, su expectativa de vida eterna en la muerte y resurrección del unigénito del Padre, en Jesucristo el Mesías. Él es el perdón de Dios que descendió en favor de la humanidad. Su sangre derramada nos permite acceder al perdón divino y así poder ser hijos de Dios y Él pueda ser nuestro Padre. Comprender
que en Cristo se han cumplido las Escrituras es haber recibido entendimiento espiritual, el entendimiento necesario para poder ser salvos. Es lo que aparece ahí en Lucas 24, cuando Jesús, una vez resucitado, en el versículo 44 de Lucas 24 dice: estas son las palabras que os he hablado estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces, decid un poco conmigo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo el Señor en el versículo 46: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que su nombre sea predicado, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo sea predicado el arrepentimiento y la remisión de los pecados a todas las naciones. Esa es tu misión. ¿La abrazás? ¿La abrazás? Es lo que somos por la eternidad. Y no hay cosa creada. Ni los ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que aconteció ni lo que va a acontecer, ni la muerte ni la vida. No hay nada en la creación que nos puedan separar del amor de Dios, con el cual nuestro Creador nos alcanzó por medio del Evangelio de Jesucristo, su Hijo. ¿La verdad llegó a tu vida? ¿Estás en Él? ¿Sos de Él? ¿Vivís para Él? Si no es así, quiero invitarte que hoy te entregues. Si ya tenés una vida de comunión, no me estoy dirigiendo a vos. Espero que este mensaje te haya alentado a ser un siervo del mensaje. No solamente regocijarte en que sos salvo, sino aprender también el gozo que viene de ser herramientas para que otros puedan ser salvos. Pero si estás aquí y sabes que tu vida no se sujeta al rescate que la Biblia dice ha sido en favor del creyente, quiero invitarte a que te pongas de pie y que le entregues tu vida hoy a Jesucristo y que seas de Él para siempre. Me agarró la fe de todos, hermanos. Yo creo que son salvos muchos que se están parando. Pero ¿saben qué? Yo también me paro ahí con ustedes. Yo no sé el corazón de ustedes, estoy limitado. Yo veo lo que está delante de mis ojos. He predicado el Evangelio. He predicado al único que puede rescatar nuestras almas de la condenación eterna. No hay otro nombre dado a los hombres. Él es el único. Y que estén de pie diciendo: me entrego a Cristo. ¿Acaso hay algo más valioso que pudo haber pasado en esta noche? Digamos todos juntos: Padre eterno, me entrego a Cristo. Hágase tu voluntad y no la mía. En tus manos sean mis días para herramienta de salvación. Úsame en el nombre de Jesús.